Buenas tardes, estimados alumnos. La finalidad de este video es que veamos un caso puntual en la adquisición de acciones utilizando el método del valor patrimonial proporcional. Vamos a ver el caso del párrafo 840 en adelante, en realidad más puntualmente desde el 842, pero a modo de repaso. En la determinación del costo, la norma nos habla de que debemos tener en cuenta los activos entregados a su valor razonable, porque no debemos perder de vista que el BPP se mide desde el punto de vista del adquirente. Por lo tanto, aquellos activos que está recibiendo, en definitiva no le interesa a la hora de determinar el valor cuál fue su costo histórico. El costo histórico podría haber estado absolutamente desfasado. Le están vendiendo una entidad o una porción de una entidad que, además del conjunto de activos y pasivos que tiene el concepto de una empresa que ya está en marcha con todos sus intangibles asociados, que luego lo vamos a ver reflejado en el valor llave. Pero los activos que recibe, si los hubiese comprado particularmente, no los hubiese pagado el costo de adquisición de aquel que se lo vendió, sino que hubiese pagado el valor razonable. Bueno, es por eso entonces que tiene en cuenta que los activos que recibe tendrá que ponerlos a su valor razonable, pero los activos que entrega, que este es el caso puntual acá, los activos que entrega también los va a tener en cuenta a su valor razonable. En definitiva, si los tenía contabilizado a su costo histórico o bien a otro valor, como por ejemplo un importe revaluado que no sería histórico pero que quizá tampoco es al día de hoy un valor razonable, tendrá que reconocer la diferencia entre el importe contabilizado, es decir, su importe de libros, y el valor razonable. Para los pasivos que asume, tiene el mismo criterio, el valor descontado, es decir, ya no interesa su importe nominal, teniendo en cuenta los intereses a devengar, sino el valor descontado al día de la operación. Si, además de entregar activos, asumir pasivos, también emite acciones, acá no se está refiriendo a que está entregando acciones de otro ente que tiene en cartera, sino que está emitiendo acciones propias. Bueno, las acciones que emite tendrá que utilizar o bien el valor razonable o bien la proporción que tienen en los activos y pasivos de su patrimonio. Dependerá el caso si es una entidad de las consideradas pequeñas o medianas o la de los restantes casos. Puntualmente, a lo que vamos a referirnos en este video es al caso donde un ente no haya utilizado siempre el BPP. ¿Por qué podría haber cambiado de método? Y porque en las primeras adquisiciones no llegase a tener lo mínimo indispensable, que es la influencia significativa, para que la norma le permita utilizar el BPP. Esto ha sido una crítica, pero no ya a esta RT 5456. Esto ya viene, o la crítica ya viene, desde su antecesora. ¿Por qué no se permite utilizar el BPP, aunque sea como opcional, para aquellos entes que ni siquiera tienen influencia significativa? Pero en definitiva, si no llegamos a tener influencia, no podemos utilizar el BPP. Tendremos que utilizar un valor de mercado o bien un costo histórico, pero no el BPP. ¿Qué pasa si luego ocurre una situación que haga que al menos tenga influencia significativa? Esto puede ser o bien porque se compró, es lo que se conoce habitualmente como compras sucesivas,
Pero no siempre o no necesariamente es por nuevas compras. También puede cambiar por la composición en la tenencia de ese patrimonio. Quizá un patrimonio que estaba muy concentrado, ahora quedó disperso, y el porcentaje de tenencia de nuestro ente con respecto a la adquirida sigue siendo el mismo, pero en términos relativos ahora tiene mayor poder de votos, porque lo que antes era un capital muy concentrado quedó disperso. También podría haber ocurrido que se produzcan acuerdos donde se le entrega al ente la posibilidad de decidir sobre ciertos aspectos. En definitiva, sea cual sea la manera por la cual esto ocurra, el ente que antes no tenía ni siquiera influencia significativa, ahora se ve con al menos esa influencia. Antes no podía utilizar el BPP y ahora debe utilizarlo. Por lo tanto, tiene un cambio de método. ¿Cómo se trata este tema? Bueno, en primer lugar, habrá que darle el nuevo valor a esa porción del patrimonio del ente adquirido, y luego, en lo que antes simplemente llamábamos costo de adquisición, ahora vamos a tener un inconveniente. Por un lado, tenemos el costo de adquisición de la nueva compra, que es la que nos dio la posibilidad de tener al menos influencia, si es que ocurrió. Recordemos que podría existir también la posibilidad de que se produzcan otras situaciones no vinculadas con una compra. Pero también tenemos ese importe en el cual antes lo teníamos contabilizada, o la teníamos contabilizada a la inversión, y ahora debemos dar de baja. Eso se llama costo atribuido. ¿Por qué no simplemente costo? Porque quizá ni siquiera sea un costo. Realmente debería llamarse costo solamente si nuestra evaluación fue al costo. Pero quizá esté medido en términos de mercado. En definitiva, sea como sea que se haya medido, habrá que darlo de baja. Por eso la norma adopta el concepto de costo atribuido. Es decir, que a ese importe en libros lo trato como si fuese el costo de las acciones que voy a dar de baja. Claro, no es que de baja las acciones, pero sí voy a dar de baja la cuenta que las contenía, porque a partir de ahora lo que voy a utilizar va a ser el BPP. Así que pasemos a un ejemplo. Supongamos que la empresa Alfa compra 100 acciones de Beta sobre un total de 1000, en 1000 pesos en efectivo, y esto no le da ni siquiera una influencia significativa. Acá vemos la estructura de Beta: activos por 2000, pasivos por 1000 y un patrimonio por 1000. Y el asiento de compra podría ser algo así: títulos y acciones por 1000 contra caja o el medio de pago que haya sido por 1000. Al cierre de ejercicio, la participación tiene un valor de cotización de 1200, así que hacemos el ajuste: títulos y acciones por 200, la diferencia entre los 1200 y los 1000 originales, contra una cuenta de resultado positivo, resultado por tenencia de acciones con cotización. En el siguiente ejercicio, Alfa compra 300 acciones más de Beta en 2000. Hay un mayor valor de los activos netos de Beta en 2000. Uno podría preguntarse, ¿antes no estaban? En realidad antes no interesaba, porque como no usábamos BPP, este concepto de mayor valor no interesa, así como tampoco interesaba el concepto de valor llave, y ahora vamos a ver que sí. Además hubo resultados de ejercicio, concretamente del ejercicio anterior, de 500 pesos. También podríamos preguntarnos, ¿no nos interesaba antes? No, porque estábamos valuándolo a un valor de mercado.
Entonces lo que nos interesaba era la cotización, cosa que ahora cuando empecemos a usar BPP la cotización ya no nos va a estar interesando. El nuevo valor de mercado de las acciones es de 1.600 pesos y la nueva situación de beta nos queda así: activos 3.000, pasivos 1.500, patrimonio 1.000 y resultados no asignados, que es de patrimonio neto, por 500. Así que como ahora llegamos a tener al menos influencia, tenemos que empezar a utilizar BPP. Para utilizar BPP, primero debemos dejar correctamente medida nuestra tenencia de acuerdo con el criterio que veníamos tratando. Así que vamos a ajustar, así como ajustamos de los 1.000 originales a los 1.200, ahora ajustaremos de los 1.200 a los 1.600, que es el nuevo importe de cotización. Títulos y acciones por 400, contra resultado de tenencia de acciones con cotización 400. Así que hasta ahora el mayor de títulos y acciones nos quedaría así: 1.000 asignados por la compra, 200 por un cambio de importe de cotización, es decir, un resultado por tenencia, y 400 por otro resultado por tenencia. Cambiamos de método. Así que ahora lo que tenemos es que calcular el BPP. Tenemos 400 acciones sobre 1.000. Recuerden que vamos a tener en cuenta la totalidad de las acciones que tenemos. Es decir, también incluye la primera compra, aunque no utilizábamos BPP. Tenemos en cuenta un patrimonio neto nominal de 1.500. Lo podemos ver acá, los 1.000 del capital o un patrimonio anterior y los 500 del resultado no asignado. 2.000 como un ajuste al patrimonio neto. Estos 2.000 vienen del mayor valor que tienen ciertos activos con respecto, es decir, o su valor corriente con respecto a su importe contable. Podría ser el caso, por ejemplo, de una maquinaria medida a costo histórico en los estados contables de la participada, a la cual habrá que darle o habrá que considerar al momento de la compra su valor corriente. Así que esto me deja un patrimonio nominal de 1.500, pero un patrimonio modificado de 3.500. Nuestro porcentaje de tenencia es de 400 acciones en 1.000, 40%. Nuestro BPP nos da 1.400 pesos, 40% de 3.500. Por eso vamos a encontrar a la derecha el asiento inversiones a BPP, 1.400 pesos. Por otro lado, debemos analizar la compra. Pagamos por esta compra 2.000 pesos, lo tenemos en el enunciado, pero eso es por la nueva participación, las 300 acciones que se adquirieron. Pero también nosotros no tenemos en cuenta solamente esas 300 acciones, sino tenemos en cuenta las 400, también las primeras. Por lo tanto, debemos tener en cuenta el concepto de costo atribuido, es decir, el importe contable de la participación que ya tengo contabilizada, pero no utilizaba BPP para medirla. Eso me da 3.600 pesos. Hay una diferencia entre el BPP, 1.400, y este costo completo, es decir, tanto el de la compra como el atribuido, que me da 3.600, una diferencia de 2.200 pesos. ¿Cómo tratamos esto? Bueno, inversiones a BPP, 1.400. El efectivo que entregamos, 2.000. El títulos y acciones, es decir, las acciones que teníamos antes a otro método, 1.600. Y la diferencia entre todo ese conjunto del costo y el importe del BPP, tenemos un valor llave que es positivo. Recuerden que desde la modificación de la norma ya no existe más un valor llave negativo. Antes de esta modificación de la RT
54-56, que fue una modificación en etapas, sí se podía considerar el valor llave negativo bajo ciertas situaciones. Otra opción para esta contabilización es hacer inversiones a BPP 600 e inversiones a BPP, acá les marco para que se vea, por el mayor valor a 800. Es decir, en vez de tomar el 40% del conjunto de los 3.500, tomamos el 40% de 1.500 y tendríamos un BPP por la parte del patrimonio nominal. Y luego el 40% por el ajuste que se ha hecho al patrimonio neto y tendríamos un BPP por la parte que toca al mayor valor. Todo lo demás sigue igual. ¿De qué manera ustedes deberían hacerlo? Pueden hacerlo de cualquiera de las dos maneras. ¿Cuál es más correcta? Desde el punto de vista técnico, en la presentación, lo que la norma manda es la segunda opción: separar la parte nominal de la que corresponde a un mayor valor. No obstante, eso también puede hacerse en la presentación, en una nota, explicando qué parte le corresponde a cada uno. Como en el libro diario no tenemos una normativa específica acerca de cómo llevarlo, esta distinción puede hacerse por el diario o por una nota. Podrían utilizar la manera que les quede cómodo. Creo que para empezar a trabajar con el tema, la primera opción es más cómoda, les muestra el BPP como una unidad, mantiene la misma idea, y una vez que estén acostumbrados, quizá la segunda representa mejor la parte que le corresponde a cada uno. Vamos ahora a otro ejemplo, donde una empresa compra el 40% de las acciones de otra. Tenemos la situación original de 1 millón de disponibilidades, 2 millones de bienes de cambio, proveedores 500.000, dividendos a pagar 500.000 y un patrimonio de 2 millones. Explica el enunciado cómo se da el pago. Hasta ahí no habría mayores inconvenientes. Fijémonos que el costo tenemos efectivo por 200.000, bienes de cambio por 300.000, pasivo por 200.000, pero a la hora de hacer una valorización no tenemos inconveniente en este caso ni en el efectivo ni en el pasivo, pero sí en los bienes de cambio, porque los bienes de cambio que entregamos debemos tener en cuenta su valor corriente, que ya no es 300, que seguramente era un histórico, sino 700.000. Por lo tanto, vamos a tener que tener en cuenta no solo los 700.000 para el costo, sino también tener que llevarlos a 700.000. Por lo tanto, el primer asiento que vamos a hacer es el de bienes de cambio contra resultado por tenencia. Primero vamos a llevar los bienes de cambio de 300 a 700. Y ese es el asiento que encontramos a la derecha. Pero además, este caso tiene una curiosidad que no tenían los anteriores. En todos los casos, para nosotros vamos a tener en cuenta el patrimonio, es decir, el conjunto de activos menos el conjunto de pasivos, pero acá hay una particularidad. Dentro de esos pasivos está dividendos a pagar. ¿Qué tiene de curioso el caso? Que parte de ese dividendo a pagar hay que pagárselo al mismo ente que lo está comprando. Quiere decir que no solo adquirió una obligación, como en el caso de proveedores, que va a ser dada a terceros, sino que en este caso adquirió una obligación donde parcialmente va a ir a terceros, porque una parte va a ir para Alfa, va a ir para el adquirente. Por lo tanto, primeramente, analicemos el caso del BPP. Tenemos un patrimonio de 2 millones, adquiriendo el 40%, tenemos 800.000,
Dividendos a cobrar de los 500.000, el 40%, es decir, 200.000, lo vamos a obtener, no, nos lo vamos a quedar nosotros, se lo va a quedar Alfa. Por lo tanto, tendremos inversiones a BPP por 800.000, dividendos a cobrar por 200.000, los medios de pago, caja, acreedores, es decir, el pasivo que asumimos, y bienes de cambio, 200, 700 para bienes de cambio, 200 para acreedores. Fíjense que pudimos sacar bienes de cambio por 700.000 porque previamente le habíamos dado el valor de 700. Teníamos en 300 y le hicimos el reporte de 400.000. ¿Qué pasa con el valor llave? Analicemos. En lo que respecta al patrimonio neto, el ente o al ente le corresponde el 40%, es decir, 800.000. Pero en esa adquisición no solamente adquirimos el porcentaje del patrimonio neto, también adquirimos un derecho a cobrar, el dividendo a cobrar. Entonces debemos tenerlo en cuenta. Lo que se pagó, 1.100.000, no fue solo por los 800 del patrimonio, también fue por los 200.000 que nos corresponde del dividendo a cobrar. Es decir, que se pagó 1.100.000 por un total de 1.000.000. Los 800 que corresponden a la parte de patrimonio y los 200 al dividendo a cobrar. Entonces la diferencia para analizar el valor llave será 1.100.000 del costo con respecto a 1.000.000, que es lo que obtuvimos. Es por eso que el valor llave es de 100.000 pesos.